Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. El miércoles, los marines de los Estados Unidos capturaron una base de la Guardia Nacional del Ejército del Estado Profundo y mataron a su oficial al mando en lo que una fuente en la oficina del general Eric Smith llamó una respuesta mesurada al asalto del sábado a MCLB Albán, que dejó una docena de marines muertos y 2 veces ese número de heridos. Comenzamos. Marines capturan base estatal profunda en una sangrienta batalla. El general Smith, dijo nuestra fuente, eligió discretamente el objetivo después de confirmar que varios enemigos muertos pertenecían al 160º Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional del Ejército de California en el campamento San Luis Obispo, principalmente una academia militar para entrenar unidades de la Guardia Nacional de California y otros estados occidentales. Comprende casi 15.000 acres de tierra en el condado de Camp Luis Obispo, cerca de la costa central de California. Según el sitio web de la base, tiene alojamiento para hasta 1.500 oficiales y 15.000 alistados, pero esas cifras reflejan la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1984 y 2021, albergó aproximadamente 3.750 soldados, VIPs y contratistas. En 2012, un hombre llamado Hussein intentó robar 1.500 acres para su incipiente cuerpo juvenil de FEMA y Sí, Podemos. Brigada Juvenil del centro de la ciudad, pero por alguna razón, esos males nunca se materializaron, al menos no en Camp San Luis Obispo. Aún así, experimentó una transición anómala a finales de 2021. Entre Navidad y Año Nuevo, el Departamento de Defensa de Lloyd Austin evacuó silenciosamente la base, citando un tremendo brote de C-19 y culpando a un soldado no vacunado como el vector. Austin dijo que se necesitarían meses para limpiar la base de las partículas de C-19. Esa semana sucedieron cosas extrañas. Cambios de liderazgo, órdenes de transferencia de medianoche. A los soldados se les dijo que empacaran TOIE y partieran inmediatamente para su reasignación. A pesar de la supuesta epidemia, ningún soldado que salió fue sometido a pruebas de detección de C-19, lo cual es fenomenal considerando la obsesión de la administración por realizar pruebas, vacunar y reforzar cada brazo de las Fuerzas Armadas. Austin inventó o exageró la crisis. Los fumigadores nunca llegaron y las tropas regresaron a la base el 3 de enero de 2022. Pero no los soldados que habían huido una semana antes. Era como si hubieran sido raptados y reemplazados por oficiales y alistados leales a Joseph Biden y Lloyd Austin. Este cambio de poder coincidió con el tribunal militar de Gavin Newsom en la bahía de Guantánamo. No vemos una conexión, solo una casualidad. Lo que estaba sucediendo era que la camarilla dotaba puestos enteros de leales e instalaba comandantes elegidos personalmente por Lloyd Austin. Estaban concentrando y centralizando activos. Después del baño de sangre del sábado, sabíamos de dónde venían, los federales y los guardias, dijo nuestra fuente. Algunos prisioneros que sobrevivieron al ataque a MCLB Albán confesaron, bajo coacción, haber seguido las órdenes del teniente coronel Thomas Booth, comandante interino de la guarnición de San Luis Obispo, después de que les dijeran que los traidores del cuerpo de marines que se negaban a reconocer la presidencia de Biden se habían apoderado de MCLB Albán con planes de úselo como área de preparación para atacar a los votantes demócratas en las elecciones generales de 2024. Afirmaron que su objetivo era capturar la base en nombre del Departamento de Defensa y negaron las acusaciones de haber sido enviados para liberar a los prisioneros del Estado Profundo del recinto de detención de MCLB Albán. Nuestra fuente dijo que los supervivientes dijeron pequeñas verdades para ocultar mentiras más importantes. Aunque las fuentes no lo mencionan, Real Raw News cree que el ataque a MCLB Albán puede haber sido una represalia por el arresto del teniente coronel Brian Kills, quien supervisó tanto Camp Roberts como Camp San Luis Obispo antes de que los investigadores del CID del ejército lo detuvieran por sospecha de traición, en septiembre. 3 historias aceptadas fueron agentes del FBI entrenando junto a guardias, Christopher Wray visitando 2 veces la base en junio y el teniente coronel Booth ordenando el asalto a MCLB Albán. El general Smith y sus asesores tomaron el tema en consideración y, bueno, no se anduvieron con rodeos en este caso. Teníamos un montón de marines ansiosos por entrar en acción a menos de 300 millas de distancia, en Pendleton. Algunos pelotones acababan de llegar a casa desde Maui y estaban descansando, pero querían volver a la lucha.
La cuestión era si se lanza un ataque masivo o simplemente se persigue al liderazgo. Según los interrogatorios, había entre 1.500 y 3.000 personas en San Luis Obispo. Diferentes prisioneros dieron diferentes respuestas. Lo que nos faltaba en C3, un término militar para inteligencia, comando, control y comunicaciones, lo compensamos con determinismo, entusiasmo y habilidad, dijo nuestra fuente. El martes por la noche, 800 marines habían llegado al condado de San Luis Obispo y habían levantado un campamento y un centro de mando móvil en la bucólica Reserva Natural de Irish Hills. Si fuera necesario, llegarían más en helicópteros y águilas pescadoras. El liderazgo impuso reglas estrictas de enfrentamiento. El objetivo principal era llevar vivos al teniente coronel Booth y a su personal superior, si era posible, para ser juzgados por traición, y no masacrar sin sentido a guardias ingenuos con la agenda de Booth o a quienes el Estado Profundo había descarriado. A pesar de lo que pasó el sábado, hubo una decisión, no consenso, de que merecían una segunda oportunidad, ya sabes, de cambiar de bando, a falta de una mejor manera de expresarlo. Atrapar a Booth, disparar si les disparan y evitar que nadie escape, esas eran las órdenes. No dijo cómo llegaron 800 marines al condado sin ser detectados ni cómo se mezclaron antes de establecer el campamento. Los marines quieren vivir, luchar y morir uniformados. La naturaleza de esta guerra a veces implica subterfugios. No estoy autorizado a decir si estaban vestidos de civil o llevaban pelucas o algo así, dijo. 4 compañías, dijo, rodearon la base, cada una tomando una dirección diferente, mientras 2 pelotones de exploradores y francotiradores se preparaban para ingresar para recuperar a Booth, quien, según información reciente, estaría dormido en su casa en el puesto. Mientras tanto, los especialistas en electrónica de comunicaciones prepararon bloqueadores de teléfonos celulares para impedir que cualquiera en la base realizara llamadas y desplegaron bloqueadores que interrumpieron las transmisiones de radio militares. Los marines, dijo nuestra fuente, confiaron en frecuencias GMRS disponibles públicamente durante la incursión. Los pelotones de exploradores y francotiradores utilizaron fuerza no letal, dardos paralizantes, para someter a 4 guardias armados que patrulaban el exterior de la residencia de Booth. En otros lugares no todo salió según lo previsto. Un infante de marina indisciplinado, parte de un equipo de ataque que buscaba a otros oficiales de alto rango en la base, entró en un soñoliento cuartel y desató una ráfaga de fuego sobre una docena de guardias dormidos en sus literas, gritando, «Consigan algunos». Conseguir un poco de «Este es para Eric», mientras recargaba, giraba la palanca de carga y disparaba una y otra vez. Eric, según se enteró Real Row News más tarde, era el hermano familiar del marine y un compañero marine. Murió en Deep Staters en Maui. Siguió el caos. Mientras los marines sacaban a rastras a su afligido hermano del cuartel ensangrentado, 40 o 50 guardias se enfrentaron a ellos en campo abierto, apretando los gatillos y disparando tan rápido como pudieron. Pero ningún infante de marina resultó herido. En medio de la agitación, los guardias no se dieron cuenta de que los cargadores que estaban colocando en los compartimentos estaban cargados con balas de fogueo. En la oscuridad y a 15 metros de distancia, los marines no tenían forma inmediata de saber que los guardias no estaban disparando munición real y, según las ROE, respondieron. Los guardias se miraron unos a otros con desesperada estupidez mientras caían como fichas de dominó. 600 marines irrumpieron en la base, algunos a pie y otros en Hummers blindados con armas automáticas de escuadrón y lanzagranadas Mark 19. Nuestra fuente dijo que eran marines contra guardias, casa por casa, edificio por edificio, estilo guerra urbana. Las alarmas chirriantes se silenciaron repentinamente cuando un equipo de infiltración de los marines saboteó y colocó trampas explosivas en la red eléctrica, sumergiendo la base en la oscuridad hasta que los refuerzos se dispararon y un brillo carmesí brumoso iluminó áreas críticas. Mientras los marines y los guardias en las calles intercambiaban disparos, el equipo de exploradores y francotiradores irrumpió en la casa de Booth y lo encontró a él y a un oficial subalterno, que aparentemente habían estado juntos en la cama, vistiéndose apresuradamente para la batalla. El joven oficial cogió una pistola que había sobre una mesilla de noche y recibió 2 disparos en la cabeza. Por orden del general Smith y el poder de la Constitución de los Estados Unidos, ordenarás a todos los hombres bajo tu mando que cesen el fuego y se retiren, le dijo un infante de marina a Booth, que se había inclinado para tomar la mano del hombre muerto. ¿Y si me niego? Mueres ahora mismo, como un traidor, dijo el infante de marina. Y a todos estos hombres, también los matarás.
Los marines restauraron la energía en el sistema de megafonía de la base y ordenaron a Booth que diera la orden. Booth dijo que obedecería para salvar vidas, no por cobardía. Presionó el micrófono y soltó: pelea. Lucha hasta el último momento. Él también recibió un disparo en la cara y murió como traidor. El infante de marina de mayor rango en el campo de batalla, un mayor curtido en batalla, fue escoltado durante los combates más feroces hasta el centro de comando e hizo su propio anuncio por el sistema de megafonía. Imploró a los guardias, y a los federales entre ellos, que depusieran las armas y se rindieran, para que no se convirtieran en víctimas de la guerra. No tenían que morir más hombres, dijo, y prometió tratar humanamente a todos los prisioneros de guerra. Dijo que los refuerzos, 5.000 Devil Dogs, llegarían en 1 hora, antes de que el enemigo pudiera convocar a su caballería al lugar. Su coronel está muerto. El idiota egoísta estaba muy feliz de que murieras con él. Piensen en ustedes mismos, en sus semejantes y en sus familias. Cesen todas las hostilidades y no sufrirán ningún daño, dijo el mayor. Las escaramuzas disminuyeron, los disparos se apagaron, los guardias se rindieron a los marines y fueron confinados en cuarteles hasta nuevo aviso. Los detalles del entierro recogieron a los muertos. Los marines fortificaron el perímetro. El general Smith, dijo nuestra fuente, envió un mensaje a Lloyd Austin, informándole que la facción constitucionalista del ejército estadounidense ahora controlaba San Luis Obispo y que cualquier intento de retomarlo, o atacar cualquier base de los sombreros blancos, sería interpretado como una nueva amenaza, acto de guerra y acarrea consecuencias nefastas. El destino de los prisioneros aún no se ha determinado, dijo nuestra fuente. Hubiéramos preferido sacar a Booth vivo. No sé si conservaremos San Luis Obispo en el largo plazo, ningún valor estratégico, dijo nuestra fuente. Cuando se le preguntó sobre el infante de marina que desencadenó el tiroteo, dijo: murió en la pelea. Real Raw News no recibió de inmediato estimaciones de víctimas. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.